Asomado al océano desde la bahía de Cádiz, se sitúa el puerto de Santa María. El río Guadalete aproxima sus casas al Atlántico. Sus calles huelen a mar. Su nombre es símbolo de fe mariana. En el año 711, tras la derrota de don Rodrigo frente a Tarik, la ciudad queda bajo el dominio musulmán, siendo conocida como Puerto de las Salinas. 5 siglos pasaron hasta que fue reconquistada por Alfonso X el Sabio. Este rey convirtió en santuario dedicado a la Virgen el antiguo castillo mezquita, ubicado en la desembocadura del río. En uno de los fosos de esta fortaleza se halló una imagen de Santa María, a la cual se debe el actual nombre de la ciudad. Guido de Montpellier, fundador de la Orden del Espíritu Santo, nació en la primera mitad del siglo XII. Sus padres, Guillermo VIII y Matilde de Borgoña, fueron para él un ejemplo de caridad y devoción a la Santísima Virgen. Pronto, concibió el proyecto de consagrar todos los bienes al consuelo de los más pobres, a los que honraba como a señores, quería como hermanos y amaba en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Su insignia, la cruz doble, es como una llamada al sufrimiento de los enfermos y desposeídos. Pero es también una llamada que canta a la esperanza. Síntesis de esta ilusión en Dios son las palabras que Guido dispuso al principio de su regla. Venid, poseed el reino que os está preparado. Digno del título de bienaventurado, Guido, al fundar la Orden del Espíritu Santo en Montpellier, dedicó toda su actividad a recoger ancianos, enfermos y niños abandonados. Así pues, la orden que recibió la aprobación de Inocencio III tiene como fiel reflejo del ideal cristiano la caridad, la ayuda a los demás y su carácter hospitalario. Los votos de pobreza, obediencia y castidad buscan un fin superior, como un destello de luz en la oscuridad que se resume en estas palabras: me ofrezco y entrego a Dios, al Espíritu Santo, a la Virgen María y a mis señores los pobres para servirlos por el tiempo que me durare la vida.
Tras la fundación del Hospital de Montpellier, Guido extendió su labor con los de Santa Águeda y Santa María Trastevere. En el año 1204, Inocencio III creó el gran Hospital Romano de Santa María, confiándolo a la Orden Hospitalaria. Dos hechos de gran importancia e íntimamente ligados al carisma de esta orden están relacionados con los primeros momentos de expansión. En primer lugar, el beato Guido de Montpellier fue el primero en su época en hacer llamamiento al sacrificio femenino, siendo ellas las encargadas de prestar cuidados maternales a los pobres, a los enfermos y a los niños. En segundo lugar, fueron los hermanos del Espíritu Santo los escogidos para enseñar en el Nuevo Mundo la caridad y la hospitalidad cristiana. En el siglo XV, el sumo pontífice Eugenio IV transformó la orden. Hizo clérigos a todos los hermanos y les dio la regla de San Agustín, aunque mantuvieron sus constituciones e independencia. Las dificultades que a partir de estos años encontraron las religiosas hizo intensificar su vida de oración y penitencia, adoptando la clausura que en aquellos tiempos se iniciaba como norma de vida para las almas consagradas a la plegaria y al sacrificio. Este nuevo espíritu no apartó a las religiosas del carisma fundacional. Caridad y oración son semillas que renuevan un viejo tronco, porque el cansado árbol no ha muerto. Sus raíces salen de las entrañas de la tierra. Su juventud se ha renovado como la del águila. Su alegría recuerda el azul del mar. No se sabe con exactitud el año de la fundación del convento de las Comendadoras del puerto de Santa María. Tal suceso debió producirse a finales del siglo XV, para lo cual se utilizó el Hospital de San Telmo bajo la advocación del Espíritu Santo. En sus orígenes presentaba las características de los hospitales de la orden, puesto que en él coexistían los clérigos que gobernaban el hospital, las religiosas que asistían a los enfermos y la cofradía, que ayudaba con donativos y limosnas a los gastos. La vida conventual siempre está rodeada de un halo misterioso. Pero traspasando sus muros, el misterio queda disipado por la luz. Este claustro, inundado por esa luz, expresa ante todo una idea. Lo que se ha cerrado en la tierra, tiene aquí abiertas las puertas al cielo. Porque entre estas galerías, la luz ha vencido toda oscuridad. Este niño Jesús del siglo XVI
guarda en el silencio la llamada de la fe. Busca en su expresión infantil el mensaje de la eternidad. Señor, que mi silencio dé lugar a tu palabra. La presencia del niño Jesús es un símbolo que refleja la alegría de estas religiosas. Esta vitrina, con la representación del nacimiento y este niño, talla del siglo XVI, son un constante recuerdo de que la inocencia es un camino hacia la fe. Solo un alma purificada puede ser reflejo de la luz. Pues los dones del Espíritu son gratuitos, pero solo pueden verse en aquel que ama. Porque su vida se transforma en un espejo donde solo se ve a Dios. Porque el Espíritu Santo es el inspirador de la fe, la fuente del amor. Sopla como el viento que acaricia el mar. En palabras de San Agustín, quien ha saboreado su dulzura no tiene sed, porque una de sus gotas es más saciativa que todo el océano. Las obras de construcción del templo estuvieron concluidas en el año 1851, pues la primitiva iglesia amenazaba ruinas y tuvo que derribarse en el último tercio del siglo XVIII. La fachada principal presenta en su parte inferior un pórtico con pilastras que sostienen un frontón curvo. El conjunto responde a líneas estéticas barrocas con reformas neoclásicas. El interior, bajo estructura de nave única y bóveda de cañón, está dividido en 5 tramos. En el más próximo a la puerta, San Cayetano, y Santiago. Separados por pilastras se suceden los tramos siguientes. En ellos, la Virgen Marinera y Jesús de la Piedad, talla del siglo XVIII. En el muro opuesto se dispone un lienzo de finales del siglo XVI, en el cual se representa a los padres de la orden y a la madre fundadora pidiendo la bula de apertura.
de principios del siglo XIX, es la Virgen de la Piedad. Finalmente, junto al presbiterio, un lienzo de la coronación de la Virgen. El retablo mayor realizado en los talleres de Santa Rufina está presidido por la Virgen de Belén, a cuyos lados se sitúan San José y San Agustín. El coro bajo abre sus rejas en uno de los laterales del crucero. Lo preside la Virgen de los Remedios, abadesa perpetua de este convento, y a la que las hermanas llaman Nuestra Madre. Las paredes del coro están decoradas con lienzos, todos ellos de finales del siglo XVIII. El descendimiento y el crucificado son una evocación de la cruz, de la sangre derramada por la salvación del hombre. El auge que este convento fue adquiriendo conoció, sin embargo, las dificultades de las guerras e invasiones de los siglos XVIII y XIX. En el año 1700 muere, sin sucesión, Carlos II. En su último testamento, nombraba a Felipe de Borbón, duque de Anjou, heredero universal de la corona española. Inglaterra, temerosa del poder que adquiría Francia, apoyó la sucesión del archiduque Carlos de Austria. Las tropas anglo-holandesas atacaron Cádiz. Las hermanas del Espíritu Santo se vieron obligadas a desalojar el convento. Salieron en procesión con la cruz hasta el río, en el que estaban preparadas dos embarcaciones. Al regresar, lo encontraron saqueado. El archivo había sido destruido, la iglesia utilizada como caballería, y la Virgen de Belén, profanada y acuchillada en la cabeza, manos y cuerpo. Un siglo después, las tropas napoleónicas ocuparon el puerto de Santa María, pero las religiosas permanecieron en el convento. Las pérdidas fueron enormes y tuvieron que renunciar al hábito, pero consiguieron salvar el monasterio. Años más tarde, en 1835, sufren las consecuencias de la desamortización. Todas estas vicisitudes dejaron al monasterio sumido en la más absoluta pobreza. Sin embargo, el desconsuelo encuentra siempre el mensaje de la esperanza, porque bajo la fuerza de la fe no hay cadena capaz de hacer esclavo al hombre. Allí donde esté el Espíritu del Señor, habrá libertad. Esta fuerza de la fe tuvo en la reverenda Madre Gloria del amor de Dios el poder de quien tiene sus ojos en el cielo. En el año 1967, siendo abadesa del convento y siguiendo la orientación del Concilio Vaticano II y el carisma fundacional de la Orden, las hermanas del puerto emprenden, sin romper con la vida contemplativa,
las obras de un colegio de preescolar que actualmente acoge también estudios de EGB. Por esta causa, a los rincones de este convento que conocieron el sufrimiento de aquellos hombres de mar, que aquí encontraron consuelo, llega ahora cada mañana el alegre juego de los niños, evocando una vez más el nacimiento de la esperanza. Ha pasado la mañana. El atardecer sereno. La proximidad del mar deja sentir el aire templado de la tarde. Callará el canto de los pájaros y enmudecerá los sonidos. Es el silencio de los misterios del rosario, del rezo de vísperas y completas. Porque consagradas al Señor, siempre encontrarán la luz de la esperanza. Nunca hallará lugar lo imposible. Porque el vuelo eterno del Espíritu Santo abarca más allá, lo infinito.